Pero ahora hay un hotel cápsula de Bilbao. Atención en España, porque es una tradición Japonesa. Exactamente, asiática. A nosotros también nos llamó la atención, por eso decidimos quedarnos en este hostel futurista con un equipo muy bueno y unas cápsulas alucinantes. En este video vamos a estar charlando con Iñaki, la persona que fundó este hostel. Vamos a estar hablando sobre Latinoamérica, sobre el hostel, sobre Bilbao y de otros temas muy interesantes. Esperamos que disfruten del video. Si viene una pareja acá y justo se les ocurre tener una noche hot. Bueno, siempre explicamos que es una zona que al final no deja de ser una zona común, que sean un poco discretos, pero tampoco nos metemos en lo que haga cada uno dentro de la cápsula. Bueno, acá estamos con... ¿Te puedes presentar, por favor? Bueno, solo faltaba. Yo soy Iñaki, soy uno de los dos socios que montó este hostel hace 6 años. Ajá. Y tiene una particularidad, es el primer hostel con cápsulas de España, el primero. ¡Wow! Bueno, felicitaciones antes que nada. Pero antes de charlar sobre el hostel, que estamos acá durmiendo nosotros con Ania, quiero que me expliques un poco del País Vasco, de Bilbao, porque llegamos ayer a la noche, hoy podemos recorrer un poco las calles, pero nos falta un poco de historia. Queremos conocer la gente, la cultura del País Vasco. ¿Qué me puedes contar? Es una gran responsabilidad porque cuando uno es de aquí, al final hablar de tu tierra es también complicado, ¿no? Yo te podría decir que en España se vive bien. Nuestro carácter es mediterráneo, somos personas muy abiertas, lo notaréis en la calle, estamos abiertos absolutamente a la gente que viene a conocernos y bueno, nos gusta tratar con la gente, conocerles y bueno, la gastronomía aquí es una religión, o sea, se habla mucho de lo importante que son los pinchos, la comida en general, de hecho aquí la gente es muy grande porque coge unos platos muy grandes, sí, y es lo que bueno, más caracteriza a la zona norte del país, ¿no? Al final España es un país bueno, muy dedicado al turismo, estamos también encantados de nuestro país, nos gusta porque en cualquier esquina hay algo que ver. Andalucía es rica, vamos por un tubo en la esquina, Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana, Extremadura. Hay mucho que ver. Es un auténtico... Siempre decimos en este país que no sabemos vendernos bien. Y es que en cualquier provincia a la que vayas hay muchísimo que ver. Obviamente yo tiro para el norte, pero a mí, por supuesto, el sur también me encanta y cuando tengo días libres voy para abajo, ¿no? Pero el norte, ¿qué podría decir yo? La cantidad de gente que viene a hacer senderismo, a hacer rutas de montaña y, por supuesto, pues nuestro pescado, la costa. Al final la costa, el mar, las olas salvajes, la gente que viene a hacer surf. Habría muchísimo que hablar de aquí. Y, por supuesto, una tradición, una cultura milenaria con orígenes desconocidos, con un idioma propio que se dice que tiene orígenes que tienen que ver con el quechua o incluso más místicos. El euskera, aparte de difícil, que es muy complicado hablarlo, que yo no lo hablo, por cierto, es, es símbolo también de identidad de este pueblo, ¿no? Es un auténtico bueno, país con sus tradiciones, su riqueza y que, bueno, yo animo a todo el mundo que lo conozca porque hay mucho que ver aquí y mucho que comer. Y mucho de comer, eso a la gente le va a gustar. Pero claro, eso con el idioma nos enteramos hoy, por ejemplo, porque yo me he cruzado con gente del País Vasco y escuchaba que otros decían, hablan vasco. No sí, hablar vasco, euskera, bueno, aquí hay... Quizás la realidad es que se habla más en Guipúzcoa que en Vizcaya, pero bueno, en Bilbao igual no se escucha mucho, pero también hay gente que es vascoparlante, cada uno dice un tanto por ciento de la gente que lo habla, aún así, hables euskera, hables castellano, aquí la gente está abierta a responderte en el idioma que haga falta, sea en inglés o lo que haga falta, porque nos visita cada día más gente y eso es algo a destacar. Antes el turismo estaba muy enfocado al sur, a la Comunidad Valenciana, a las playas, a Ibiza, tal. Ahora el norte ha cobrado muchísima relevancia con el Camino de Santiago, con el senderismo, con bueno, esa cultura gastronómica que al estar el tema político más tranquilo desde hace años, la gente ha perdido igual ese miedo, si se puede decir de alguna forma, a visitar el norte sin problemas, ¿no? Bien, ¿qué caracteriza a Bilbao o al País Vasco? ¿Qué caracteriza acá? Si bueno, que la gente que viene aquí, que ya llevamos 6 años abiertos, comenta que Bilbao es una ciudad en un principio más pequeña de lo que les parecía y es cierto porque aquí Bilbao lo llaman el bocho y el bocho es como el agujerito, ¿no? Porque estamos entre montañas y es una ciudad que puede recorrer tranquilamente en 15-20 minutos de un lado a otro, pero es una ciudad que ha dado un vuelco en los últimos 10 años, ponle, con cambios que se han hecho para estar muy abiertos al turismo, cosa que antes no, porque el norte, el País Vasco, Bilbao, era una ciudad muy siderúrgica, muy dedicada a la construcción de barcos y ha dado un giro industrial hacia el turismo. Cada día hay más eventos, más festivales, más conciertos, vienen figuras de primer cartel y bueno, teatros, representaciones, muchísimo que ver, mucho más que hace años. Como te digo, la situación se ha calmado muchísimo, hace años era más convulsa y ahora es mucho más tranquila, entonces bueno, pues lo tenemos todo. Es que a mí me encanta, por ejemplo, siendo objetivo,
el clima está en su punto, o sea, ni mucho calor ni mucho frío. Es cierto que igual es una ciudad que también destaca por ser algo lluviosa en algunos momentos, pero es una ciudad realmente a conocer. A conocer, perfecto. Y quería preguntarte también sobre el hostel. Vos, este hostel es tuyo y de un socio, me dijiste. Sí, somos 2 socios, nos gustó el concepto, no existía y curiosamente viendo un documental vimos en una ocasión el concepto de la cápsula y dijimos, pero ¿cómo es que no ha llegado a España el concepto de las cápsulas? Tenemos que implementarlo como sea. Empezamos a investigar quién las hacía, quiénes eran los fabricantes. Era un concepto que venía de Japón, eso todo el mundo lo sabe, de hace 40 años, pero quién hacía ahora mismo las cápsulas más amplias. Y esto que te digo es importante porque España es un país mediterráneo, es un país muy abierto al turismo, que ya tiene alta cultura hotelera de hace muchísimos años, entonces no se podía ofrecer una cápsula pequeña, estrecha, en la que alguien se agobie, porque ya de por sí el concepto de la cápsula puede generar como, ¡ay, qué agobio! Tal, ¿no? Bueno, pues para nada. Hemos buscado el fabricante que las hacía las más amplias y tanto en las cápsulas individuales como en las dobles tenemos mucho margen, o sea, son 2 metros de largo por 1,20 por 1,80, son, a veces digo, más grande que la cama que tienes en casa, ¿no? Y cuando te tumbas no llegas a tocar el techo, es decir, el espacio es muy amplio, con servicios incluidos. Si alguien quiere tener su Netflix, sus historias, sus películas, puede solicitarnos el mando y tiene una pantalla dentro, las taquillas, luego hay zonas comunes para poder cocinar algo, para poder, bueno, lo que se hace en el día a día, ¿no? Y la cápsula está perfectamente preparada para cargar tu móvil, para seguir en ruta, porque al final el concepto es ese, no tener que gastar tanto en hotel, y el hostel siempre ayuda, no los albergues, el hostel es un concepto que ayuda a no gastar tanto al viajar, y este tiene la privacidad que te da la puertecita. Eso es increíble, porque nosotros que hemos viajado mucho, hemos estado en muchos hostels, me ha pasado estar, por ejemplo, en Barcelona, estuve en un hostel con 14 personas en la habitación, y claro, sin cortinas, sin nada. En los tiempos que corren, tú ya sabes que cada uno está defendiendo su identidad, su espacio, que cada uno se sienta lo que quiera, que cada uno quiere su espacio, quiere de alguna forma su tranquilidad, ¿no? Y este concepto ayuda a la privacidad, para que tú te puedas sentir lo que te dé la gana dentro de tu cápsula y cierres la puerta y al final no te molesten ni ruidos, tal. Obviamente siempre que es una zona compartida, cocinas, taquillas, siempre vas a escuchar a otra persona. Igual te toca un día esperar en la ducha 2 minutos a que salga alguien si estás en hora punta, pero es que por eso es un hostel, albergue y no un hotel. Pero nos llevamos de maravilla con el resto de compañeros de hoteles, o sea, nos ayudamos entre nosotros. Al final tú sabes que hay diferentes nichos de mercado y hay quien le apetece un día ir a un hotel porque le apetece estar con su pareja tranquilamente, y otros días que estás viajando y no quieres gastar tanto, dices, esta opción me viene de maravilla. Sí, y me comentabas anteriormente que fueron los primeros en traerle la idea de cápsula a España. Y nos sorprendió. Pero luego entendimos por qué. A ver, traer una cápsula que tiene televisión, que tiene un montón de electrónica, es mucho más costoso que poner una litera de una conocida firma de Suecia. Es decir, al final poner una cama de madera siempre va a ser más económico, y al final el que está montando una empresa que es de alojamientos, pues tira a lo más económico. Hacer una infraestructura de este tipo, tanto en Bilbao como en Madrid, es costoso, pero luego llama la atención. Puedes abrir un hostel gris, que además esto lo hablábamos con los compañeros de China, donde está la fábrica, y bueno, pues pasar desapercibido, dar el servicio y qué bien todo, o hacer algo que llame la atención. Y aquí buscábamos un poco un all-in-one, ¿no? Que tengas una buena ubicación, que el espacio sea llamativo y guste, es decir, que estés en, pues mira, como esta zona tan bonita, muebles de diseño y tal, y todo eso al final hace que también tus vacaciones, tu estancia, suba de nivel, ¿no? Y digas, joder, estoy en un sitio muy majo, y luego se te olvida casi lo que has pagado, ¿no? Eso está fenomenal. Entonces intentamos dar un poquito más que los demás. Siempre decimos que somos un hostel 2.0, así que a mí lo que me encanta es que haya gente como vosotros tan receptiva a conocernos, a comentarlo, porque al final las ventanas son fundamentales para todo tipo de empresa, y esta, como todas, es fundamental porque nos hace llegar a un montón de gente, ¿no? De un montón de países, así que gracias por venir. Sí, no, gracias a ustedes por recibirnos. También estamos muy contentos con el equipo de acá, la verdad que nos trataron Eso es fundamental. de 10. Y además, no tendría que decirlo, pero es que me sale ser natural. En un concepto de estos en el que el alojamiento es diferente, siempre vas a encontrar gente que le guste más y le guste menos. Entonces, tener un equipo que sea absolutamente sobresaliente es necesario. Porque en un momento en el que la gente te valora por todo, te opina por todo,
tener un equipo que digas, no, es que cómo era Ramón, cómo era Diana. Al final todo eso te hace decir, ¡buah! Menudo Estás equipo. tranquilo. Una sonrisa, te guardan el equipaje, te Sí. ayudan con lo que sea. Eso es fundamental. Sí, sí, ni hablar. Y nos gusta porque mucha gente que nos mira viene de Latinoamérica. Bueno. Y de Nos llevamos muy bien con Latinoamérica. Somos hermanos. Sí, porque tenemos además allí precisamente empresas hermanas que nos han adquirido cápsulas, ya que tenemos la representación y mucha gente ha solicitado que le demos información de cómo conseguirlas. Nosotros somos al final el partner, la distribución, la distribuidora de esa empresa que las hace así de bonitas. Y pues por ejemplo en Chile se está preparando un proyecto maravilloso de un hostel cápsula también allí. En Argentina también hay otro ya en Patagonia. Hay un montón de alojamientos en Latinoamérica. De hecho hay otros hoteles cápsula con otras cápsulas. También lo hay en Colombia, en México, hay en un montón de sitios. Entonces es un concepto en crecimiento y todo el mundo bienvenido a conocerlo. No tiene por qué ser Optimi, sino cualquier otra marca que lo conozcan porque, bueno, hay que probarlo. Yo creo que todo hay que probar para decir, es para mí, no es para mí, o mira, qué bien me ha venido, qué he pagado esto. Pues fenomenal, ¿no? Sí, pero hay que probar para darse cuenta. Sí, en todo, en gastronomía y todo. Sí, porque si no te dejas llevar por comentarios y por ahí es la experiencia de otra persona, pasa con ciudades, pasa con eventos, con hoteles, con lo que vos quieras. Y yo creo que estamos en un momento en el que el propio sistema, todo lo que estamos viviendo en estos años, nos incita a que piensen por nosotros. Nos programan, de alguna forma te están como programando a qué opinar, a qué votar, que esto está bien, que esto está mal. Cada uno, yo animo, aunque sea otro tema, estamos ahí para hablar, a que cada uno saque sus conclusiones, experimente lo suyo y tenga su idea. Que nadie te diga esto está bien, esto está mal, valóralo tú. Experimentalo tú, decir, mira, pues es verdad, la comida de aquí no está tan mal, no, esto no está tan bueno como me decían, hay que probar. Sí, y sacar tus propias conclusiones. Claro, eso es. Me dijiste que hay uno de estos en Argentina también. Sí, en Ushuaia, como en el Ushuaia, fin del mundo, ¿no? que es un sitio que estoy deseando visitar, no solo por el cordero patagónico, sino porque aquellos parajes, y Argentina entera, porque yo casi he nacido con Telefe, como quien dice, entonces me conozco, Susana Jiménez es mi madre, claro. Y Lizzie Tagliari, me encanta la cultura de Argentina. Pero bueno, tanto de Latinoamérica como en Europa. En Europa, fíjate qué maravilla la cantidad de sitios que podemos visitar, toda la gente allí, que venga a Europa a conocer Francia, a conocer todos los países, porque creo que lo que hay que hacer es viajar. Es el dinero mejor invertido. Sí, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y por eso estamos acá. Eso es, bien. Y por eso la gente que nos sigue también les gusta seguirnos por todos los viajes que nosotros hacemos. Y me pone contento porque la gente de Latinoamérica que nos mira, como nosotros, también nos gusta viajar, como lo diría, no de forma rata, no de forma sin gastar ni un peso, pero cuidando la plata. Claro. Así puedes viajar más, ¿me entendés? Sí, y esto... el nombre viene de ahí, Optimi, de optimizar. Es una palabra que en castellano, en español, optimizar significa sacar lo máximo rendimiento que puedas y para eso tienes que seleccionar. No somos el hostel más barato, o sea, también te lo digo, lo habréis visto, los hay más económicos, pero estamos en un punto en el que dices, me renta, me viene bien porque pagando unos poquitos euros más tengo más privacidad o lo que sea, ¿no? Eso es bueno, esa forma de pensar cuando vayas a viajar, porque como decíamos, viajar, yo creo que todos estamos de acuerdo que es una gran idea porque es sinónimo a experiencias. Y experimentar y experiencias, es que la vida se pasa volando, así que en cuanto tengáis vacaciones, en cuanto podáis visitar, por supuesto, toda Latinoamérica, que está llena de países maravillosos, ya te os digo yo, quiero ir a Argentina en breve, Lo que pasa es que Argentina es tan grande que de arriba abajo... Mucho tiempo necesitas, Pero bueno, hay que viajar. Hay que viajar, y no es solamente por los lugares, sino por lo que decías, la comida, la cultura y la gente. Nosotros con lo que nos llevamos siempre a todos los lugares que vamos es la gente que conocemos, que te queda en el recuerdo, aprendes siempre algo nuevo, conoces una forma nueva de ver la vida y eso a nosotros nos encanta. Así que estamos muy contentos. Y digo, estamos muy contentos acá porque cuando buscamos alojamiento en Bilbao, eso decimos, che, hay que cuidar el presupuesto también. Claro. ¿Entendés? Somos jóvenes, nosotros trabajamos todo, pero hay que cuidar el presupuesto. Y venir acá al hostel, o sea, como decía, o sea, no es un hostel y no es un hotel. Sí, está como en el medio. Estamos en medio. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Que das un servicio 2.0 y yo creo que la gente lo agradece. Pero como bien decías, creo que todo el mundo se tiene que animar a viajar más. Porque a veces nos puede el ser sedentario, el quedarte y decir, bueno, ya lo haré el año que viene. No, igual no puedes irte a Bélgica este año o no te puedes ir a otros países, pero puedes estar cerquita de casa, viajar un fin de semana. Eso son experiencias y eso es vivir. Y es lo que animamos. Y lo del carácter que decías es fundamental. Aquí vascos y andaluces, que estamos en el norte y en el sur, somos muy parecidos. Lo comentamos mucho aquí cuando venimos, porque somos muy abiertos. Y a veces el propio sistema te crea diferencias, ¿no?
Parece que te tienes que llevar mal con unos, con otros. Sí. ¿Qué va? Eso es lo que el sistema parece que te quiere hacer, porque todos nos fijamos en las diferencias. Todos somos hermanos y nos vamos a ir todos de la misma forma. Sí. Por lo tanto, es genial conocer gente, y la gente de cada país es la que te va a hacer conocer realmente el país. No un monumento ni una iglesia. No, por más linda que sea la selfie con los paisajes, sí, ni Eso hablar. es. Y estamos planeando también en ir a la cancha del Athletic Bilbao. ¿Sos fan del Athletic Bilbao? A ver, aquí el Athletic Bilbao es como una religión. Además, el estadio lo han cambiado hace poquito. San Mamés se hizo más amplio. Y aquí la gente vive los colores de una forma espectacular. Y además, y no es por ser de Bilbao, ya sé que esto es imposible de que nos crean lo que voy a decir, pero es que la afición del Athletic siempre se ha dicho, desde fuera, que es la más respetuosa, la que sabe aplaudir un gol del contrario. Y eso es algo que no se debe perder, porque eso es el que aprecia el buen fútbol. Si te meten un gol perfectamente metido, es para aplaudirlo, porque es buen fútbol. Y siempre la afición del Atleti, y eso que yo no soy especialmente futbolero, igual me gustan más otros deportes, pero es de aplaudir y es bueno que no se pierda. Por lo tanto, la afición del Atleti siempre ha sido lo mejor. Más que el equipo, la afición. La afición, qué grande. ¿Qué sabés de Argentina? Cuando yo te digo Argentina, ¿qué se te viene a la mente? Hombre, en mi caso, al final, como muchísima gente de Argentina ha pasado por este hostel, encima han venido compañeros de la televisión de allí y encima tenemos un hostel hermano en Ushuaia, al final he visto documentales, que si los Peterson, he visto mucho de Argentina, y la gastronomía me llama mucho la atención porque hay cosas que hay allí que aquí no hay. Y sobre todo que es un país enorme. O sea, más que entrar en los temas políticos que siempre están muy candentes, sois gente muy pasional. Y yo creo que en eso somos también hermanos, ¿no? Lo sentimos todo de sobremanera, o sea, hasta demasiado. Sí. Para ¿no? lo bueno y para lo malo. Efectivamente. Y eso al final siempre te despierta emociones, ¿no? Así que, bueno, hay que ir a Bilbao, pero también hay que conocer Argentina entera. Sí, pero eso está bueno, que te despierta emociones. Es verdad. Eso es lo lindo. Es verdad. Eso es lo lindo, porque, por ejemplo, nosotros vivimos en Alemania o por ahí, que está todo un poquito más controlado, que está un poquito más estricto, que está bueno porque todo funciona, todo está en orden. Es verdad. Pero por ahí falta ese sentimiento de la pasión, ¿no? Esa sangre. pasión latina que yo creo que en unos países se ve más que en otros, que no es que la gente sea más pasional realmente en un país que en otro, pero lo demuestra más en la calle y se vive de otra forma. Bueno, pues eso también es bonito porque define cómo es una nación u otra, ¿no? Al final nosotros tendremos unas cosas, Finlandia tendrá otras, pero oye, que no me hablen qué país pues es más cálido, porque obviamente los países mediterráneos lo vemos en la calle, nos gusta estar hasta tarde, nos gusta ir a conciertos, nos gusta la música. Entonces, bueno, así somos. Para cerrar, ¿te gustaría dar un mensaje a la gente que nos esté mirando? Gente que nos esté mirando, pues yo les puedo decir que conozcan el País Vasco, que conozcan Bilbao, que es mi ciudad. Yo al final soy un exponente. Hace poco venían compañeros de Tu País, de Telefe, a hacer un reportaje y decían la forma de dormir de los vascos. Yo decía, no sé ni de dónde meterme. Los vascos no dormimos en cápsulas, pero ¿por qué no? ¿No? Yo soy vasco y cuando voy a Madrid duermo en cápsula también. Pero creo que lo bueno sería el consejo que decía de viajar y que conozcan Bilbao. Es una ciudad que creo que es muy, muy interesante para vivir. He conocido gente que ha venido a visitarnos al hostel y que se ha quedado a vivir en Bilbao. El clima, que estamos igual en una zona en la que hay menos desempleo. No sé, yo soy muy bilbaíno, entonces me encantaría que la gente, pues con un motivo o con otro, visiten Bilbao, que nos conozcan. Por ejemplo, ¿por qué no? Para hacer el Camino de Santiago, que es una ruta preciosa de senderismo con muchísimos pueblos preciosos para conocer por todo el norte, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Es una buena recomendación. Muchas gracias por esta increíble entrevista, por darnos tu tiempo de venir acá. Esta es vuestra casa charlar. Y estáis todos invitados, pero por supuesto pasar por la página web primero, pero estáis todos invitados. Les dejamos toda la info acá abajo, así si quieren venir a visitarlo y verlo por ustedes, por su propia cuenta y sacar sus propias conclusiones. No se dejen vender, no se dejen influenciar por lo que nosotros decimos, pero saquen sus propias conclusiones, vengan y después nos dicen qué tal les parece. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Chao. Que sean un poco discretos, pero tampoco nos metemos en lo que haga cada uno dentro de la cápsula. Claro. Un poco discreto está bien. Sí, no hemos tenido escándalos. Muy discreto ya. De momento no hemos La tenido última te escándalos. pasa de cápsula, perdón. Los escucho muy divertidos, me voy a incorporar. Bueno, ¿hay fiesta acá? ¿Les molesta que me agreguen?